Continuando con el curso de Física 2 en nuestro canal de Piceno Matemáticas, el curso de Física 2 para bachillerato, el tema de dilatación ahora corresponde a la dilatación de superficie o dilatación de área. Ya en las clases anteriores hemos hablado en los videos anteriores acerca de la dilatación y tenemos muchos ejemplos de la dilatación lineal en un cuerpo que tiene superficie se traduce en una dilatación superficial. También va a suceder lo mismo con una dilatación volumétrica. Así que si nosotros vemos el aro de metal, por ejemplo, en esta rueda, como un disco, el área de este metal, de este disco, eh, al cambiar la temperatura se va a dilatar, va a cambiar el área, es el área de la rueda, y en ese momento cuando se dilata, aumentamos la temperatura del metal y se dilata, toma el tamaño de la rueda de madera, se inserta la rueda de madera dentro del aro de metal y después se deja enfriar el metal, contrayéndose y quedando firmemente ensamblada la rueda en el aro de metal. Así que lo podemos trabajar como una dilatación lineal trabajando con el perímetro o con una dilatación de área trabajando con la superficie del disco. Asimismo, en el anillo de Gravesand, la dilatación del diámetro de la esfera se puede tomar como el área de la sección transversal a la mitad de la esfera, se dilata con la temperatura y si se calienta ya no pasa a través del anillo, o bien si se enfría va a pasar libremente a través del anillo. Hay muchos ejemplos y nosotros lo podemos constatar por ahí de vez en cuando. Acérquense a una casa vieja que tenga una herrería muy antigua, de antes de que se utilizara el, el arco eléctrico para la soldadura, se podían ver este tipo de herrerías en donde ensamblaban utilizando la dilatación de área. Practicaban un agujero en una placa de un cierto tamaño y luego la calentaban. La calentaban y podían introducir una varilla de, de cualquier sección transversal que pudiera introducirse dentro de la placa ya calentada y dilatada. Después se dejaba enfriar y quedaba firmemente ensamblado. Y si era del mismo material, era imposible separar, claro, a menos que se cortara o alguna otra cosa, separarlos. Este mismo método se puede utilizar para hacer uniones con un perno, pero el perno tiene que ser, para poderlo extraer, tiene que ser de materiales diferentes para que, además con un coeficiente de dilatación menor, para que al calentarse a una cierta temperatura, se pueda sacar sin problema. Bien, hay muchos ejemplos, los podemos constatar en varias ciudades que tienen construcciones antiguas. Pueden ustedes buscar, ver en una construcción antigua, vayan y vean que se utilizó ese fenómeno físico de dilatación. Ya habíamos dicho en las clases anteriores que la dilatación térmica se debe al incremento de la energía cinética, o sea, de la energía interna dentro de los materiales, ya que los materiales requieren un mayor espacio, o toda la materia en el universo, cuando aumenta su velocidad, necesita, necesita más espacio, incrementa su espacio. Así que lo mismo sucede en un sólido cuando modelamos, por ejemplo, un sólido a través de su estructura cristalina, y aunque estas moléculas o estas partículas no se pueden desplazar en un sólido, pero sí vibran en el lugar donde se encuentran. Por ejemplo, en los vértices de este hexaedro pueden ustedes ver que hay unos átomos. Estos átomos no están
están en ese lugar, pero están vibrando como si hubiera resorte entre ellos. Tienen 3 grados de libertad, están vibrando y al incrementar la energía cinética vibran con mayor intensidad, por lo cual se incrementa el tamaño del cristal y se traduce en un incremento del volumen de todo el cuerpo. En este caso, el área solamente nos interesa. Recordemos que el área o la longitud y el volumen cambian en todo un cuerpo en general y se estudia nada más cada uno de los casos dependiendo de lo que nos interesa. En el video anterior nos interesa el cambio en la longitud. No significa que el área y el volumen no cambiaran, solamente que nos interesa nada más la longitud o que los otros dos son despreciables. En el caso de la dilatación de área, no significa que no haya dilatación volumétrica, también hay, o bien no nos interesa la dilatación en la tercera dimensión, o bien es despreciable. Así, por ejemplo, en un anillo, en este caso, en esta placa, podemos imaginar que esta placa está totalmente llena, que no tiene el agujero, para simbolizar nada más que el agujero se dilata de la misma manera que se dilata el material. Así que no importa que el material tenga un agujero, el agujero también se dilata, como decíamos nosotros en el caso de la herrería, de la herrería antigua, como se trabajaba antiguamente. Bien. La modelación también ya habíamos hablado en el caso de la dilatación lineal, en el caso de la dilatación de área también tienen la misma modelación, el hecho de que la dilatación superficial específica de un cuerpo es aproximadamente una constante dada por el coeficiente de dilatación, en este caso gamma, que depende de la presión, pero que nosotros podemos utilizar de manera práctica, suponiendo que nos interesa solamente el promedio de la dilatación y que esta entonces se mantiene aproximadamente constante con la temperatura, variando de manera constante con la temperatura, una variación proporcional. Así, de esta manera, nos interesaría nada más que el coeficiente de dilatación multiplicado por la superficie, el área de la superficie, es igual a la razón entre el cambio del área y el cambio de la temperatura. También pueden remitirse al curso anterior de Física 1 y al video anterior para recordar lo que representa la letra griega delta, cambio, cambio. Y siempre se refiere al concepto final menos el mismo concepto inicial. Área final menos área inicial y en el caso del denominador temperatura final menos temperatura inicial. En esta ecuación que tenemos aquí, como ya lo dije, gamma es el coeficiente de dilatación de área, A sub 0 es el área inicial, A sub F es el área final, T sub 0 es la temperatura inicial y T sub F es la temperatura final. Las unidades también ya hemos hablado, en área podemos trabajar en las dimensiones que se quiera, lo único que necesitamos es que tanto el área final como el área inicial como el cambio de área se encuentren en la misma unidad y la temperatura final y la temperatura inicial, así como el coeficiente de dilatación y el cambio en la temperatura también se encuentren en la misma, ya sea grados centígrados o grados Fahrenheit, y leer nuestras tablas de manera conveniente. En el caso, lo repito, en el caso de hablar de cambios, exclusivamente de cambios de temperatura y estemos trabajando con Kelvin, podemos trabajar con la misma ecuación en grados centígrados, ya que un grado Kelvin corresponde a un grado centígrados. Y lo mismo si estamos trabajando en Rankine y solamente nos interesa el cambio de temperatura, lo podemos hacer con la ecuación para Fahrenheit o con los datos para Fahrenheit, dado que un grado en Rankine equivale a un grado en Fahrenheit. Los coeficientes de dilatación de área también tenemos en nuestra tabla las dos columnas, una que se refiere a las unidades en grados centígrados y otra a grados Fahrenheit. Y también recordemos que debemos de leer el encabezado porque de las columnas, ya que estas contienen las unidades en las cuales están expresados los datos de la tabla. Por ejemplo, la plata en grados centígrados tiene un coeficiente de dilatación 4 por 10 a la menos 5, 1 entre grados centígrados. En tanto que, por ejemplo, cualquier otro, el aluminio 2.6 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado Fahrenheit.
Recuérdenlo, por favor. Y ya podemos hacer nuestros ejemplos. Un disco de aluminio tiene en el centro un orificio cuadrado de 4 milímetros de lado y se quiere insertar una varilla cuadrada de 4.01 milímetros de lado. Si la temperatura del disco es de 0 grados centígrados, ¿a qué temperatura se deberá elevar para meter la varilla? ¿A qué temperatura? Ya sabemos cómo leer esto del A, no en cuánta temperatura, sino a qué temperatura, es decir, la temperatura final. Leyendo los datos, bueno, primero lo que tenemos que hacer es calcular las áreas, el área inicial o el área final. Recordemos nuevamente, podríamos trabajar con lineal y solamente y resolver el problema totalmente, pero vamos a cambiar al de área y no hay ningún problema. Pero todo se podría hacer con la dilatación lineal, por cierto. Bueno, lo vamos a hacer con superficie. La longitud del diámetro del lado es 4 milímetros cuando está el disco, la longitud del disco es 4 milímetros y la longitud de cada uno de los lados de la varilla es de 4.01. Y queremos calcular el área, pues tenemos que calcular el área de cada uno para calcular el cambio de área y sabemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces para el disco tenemos un 4 al cuadrado y esto precisamente es el área inicial porque se quiere insertar una varilla de otro, entonces tenemos que elevar la temperatura para meter la varilla. También se podría hacer bajar la temperatura de la varilla para que pueda caber en el orificio cuadrado. Pero vamos a hacerlo calentando la varilla. El área de la varilla es 4.01 al cuadrado y va a ser el área final que andamos buscando. El cambio en el área, entonces es área final menos el área inicial. Elevando al cuadrado cada uno de los términos me queda 16.0801 menos 16, entonces me queda 0.0801 milímetros cuadrados el cambio en el área. Y ya tenemos entonces nuestros datos para nuestra dilatación. Temperatura inicial dice que está a 0 grados y nos importa la temperatura final. Área inicial es 16, el área que era la del disco, el cambio en el área es 0.0801 milímetros cuadrados, que fue nuestro resultado, y el coeficiente de dilatación superficial del aluminio, que lo podemos buscar en nuestra tabla, viene siendo 4.8 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. Bien, entonces ya tenemos nosotros nuestra ecuación, la podemos colocar en la forma que tenemos nosotros para formar una regla de 3 y ponemos gamma por A y área inicial, es decir, colocamos gamma y colocamos el área inicial y le ponemos un 1 abajo para convertirlo en una regla de 3 o en una proporción de fracciones. Delta A, el cambio en el A, 0.0801 milímetros cuadrados y delta T es el que desconocemos. Ya sabemos que como regla de 3 podemos multiplicar la diagonal completa, 0.0801 dividido entre la multiplicación de 4.8 por 16 por 10 a la menos 5. Esto me da un resultado directamente en la calculadora de cambio de temperatura, delta T igual a 104.3 grados centígrados. Si queremos calcular la temperatura final hay que saber a qué temperatura inicial está. Y entonces temperatura final menos temperatura inicial igual a 104.3 grados centígrados y haciendo ya ahora sí un ligero proceso de despeje muy sencillo, sumando a ambos lados la temperatura inicial para que desaparezca de este lado y aparezca del otro lado con signo contrario, me queda que la temperatura inicial más 104. Pero sucede que la temperatura inicial son 0 grados centígrados, por lo tanto, la temperatura final va a ser 104.3 grados centígrados. En el ejemplo número 2, se tiene una placa de latón con orificios circulares de 12.56 milímetros cuadrados de área cada uno. Si la temperatura se eleva 150 grados Fahrenheit, encontrar la nueva área de los orificios. No dice cuál es la temperatura inicial ni cuál es la temperatura final, por lo tanto no podemos encontrar ninguna de las dos, pero conocemos el cambio en la temperatura, 150 grados.
Así que el área inicial es 12.56 milímetros cuadrados, el cambio de la temperatura es 150 grados Fahrenheit. Buscamos en nuestra tabla de coeficiente de dilatación para el latón, dice que es 2 por 10 a la menos 5, 1 sobre el grado Fahrenheit. Podemos encontrar el cambio en el área y el área final. Utilizamos la ecuación en la forma que aparece en la mayoría de los textos, que es en forma de suma. El área final es igual al área inicial más el coeficiente de dilatación superficial por el área inicial multiplicada por la diferencia de las temperaturas. Sustituyendo los datos en el área inicial 12.56, en el coeficiente de dilatación 2 por 10 a la menos 5, la temperatura, en el área inicial otra vez 12.56 y en la temperatura final o todo el cambio totalmente, porque no conocemos ninguno de los dos de manera individual, el cambio sí del 150 grados Fahrenheit. Hacemos la multiplicación, recordemos para este tipo de operaciones, recordemos que debemos de ajustarnos a la jerarquía de operaciones y en este caso hay una multiplicación que precede a la suma. Ya sabemos que la suma es lo último que se realiza, así que empezamos a hacer la multiplicación y me queda que el área final es los 12.56 y el resultado de la multiplicación dados por nuestra calculadora es 3.768 por 10 a la menos 5 milímetros cuadrados. Ya están en las mismas unidades, se pueden sumar, por lo tanto el área final sería 12.56 más 0.03768 milímetros cuadrados, cambiando el 10 a la menos 5, recorriendo punto decimal, como en uno de los videos de Física 1, 5 lugares, me quedaría de este lugar. Aquí lo podemos ver que este es el área inicial, por lo tanto este es el incremento en el área. Si nos hubieran preguntado el incremento en el área, este sería nuestro resultado, lo podremos colocar aquí. Pero nos piden el área final, entonces hacemos la suma, ya están ahora sí en las mismas unidades y también en la misma notación, que es la notación normal, entonces me va a quedar área final igual a 12.59768 milímetros cuadrados. Y el ejemplo número 3, encontrar el coeficiente de dilatación de área de una placa que tiene una área de 2.412.53 centímetros cuadrados a 89 grados centígrados y al bajar su temperatura a 2 grados centígrados llega a tener 2.400 centímetros cuadrados. Los datos son el área inicial 2.412.53 centímetros cuadrados a una temperatura de 89, temperatura inicial de 89 grados centígrados. El área final llega a tener, dice, 2.400 centímetros cuadrados y la temperatura final en ese instante es 2 grados centígrados. Podemos encontrar el cambio en la temperatura, el cambio en el área y el coeficiente de dilatación, que es el que me preguntan. Podemos colocar nuestra ecuación en la forma de la simplificación de la definición y sustituyendo los datos me queda gamma por el área inicial igual a 2.400 centímetros cuadrados menos 2.412.53 entre 2 menos 89. Haciendo las operaciones me queda menos 12.53 centímetros cuadrados entre menos 87 grados centígrados. Ya con esta ecuación ya podemos resolverla por regla de 3. La diagonal completa es menos 12.53 dividido entre menos 87. Pero eso me da el resultado de gamma por A0, por área inicial. Y me queda 0.1440 centímetros cuadrados sobre grados centígrados. Y hacemos ahora sí un ligero despeje tradicional, dividiendo entre el área inicial en ambos lados, desaparece de este lado, se cancela, ya que no es 0 y aparece del otro lado de esta manera. Sustituyendo, que ya lo conocíamos, 2412 el área inicial, 0.53, se cancela obviamente los centímetros cuadrados, ya que están como factores en una fracción, se cancelan y me va a quedar el resultado 5.97 por 10 a la menos 5, es lo que me arroja la calculadora, 1 entre grados centígrados, ya que el grado centígrado está en el denominador de esta fracción, así que me va a quedar 1 sobre grado centígrado, y esa es la respuesta. Hasta aquí
la dilatación superficial.